Soy Nicolás Anzola, aspirante a la maestría en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás en Bogotá. En el marco del seminario Uso Crítico de la Razón desde América Latina, orientado por el profesor Leonardo Tovar, realicé esta indagación sobre cómo se han pensado desde el sur filosófico los efectos de la pandemia del COVID-19 sobre la política. Mi artículo de revisión se titula De la libertad incierta y en este pequeño video quisiera exponerles los argumentos, la fundamentación teórica y bibliográfica de la que está armado mi artículo. Entonces me gustaría proceder por la fundamentación bibliográfica. Yo utilicé artículos de Pensar la pandemia de la Biblioteca General de la Claxo, ¿sí? Del Observatorio Social del Coronavirus, digamos como enfoque principal, además de utilizar videocolumnas en tiempo real del profesor Fabián Sanabria, de analistas políticos como Álvaro García Linera sobre las democracias en América Latina y de Juan Carlos Monedero sobre lo mismo. Utilizo también algún libro de David Harvey y de Boaventura de Sousa Santos. El de David Harvey es el de Las razones para ser anticapitalista, también publicado por la Claxo. De Sousa, de Buenaventura, utilicé La cruel pedagogía del virus y utilicé también artículos de analistas políticos destacados como Enrique Dussel, filósofos por supuesto, Atilio Borón, sociólogo, Pablo Bomaro, Breno Bringel sobre los movimientos sociales de los que tomo un apartado. Eso sería, digamos, la fundamentación teórica, aproximadamente de unas 35 referencias bibliográficas. Respecto al artículo y el armado, yo lo dividí en 4 grandes secciones. La cuarta sección la tengo dividida en 3 apartaditos, pero que hablaré en el final. Sobre las 4 secciones fundamentales, la primera la titulo La fiesta de los hogares, y es sobre el título popular a que en Colombia le llaman a la fiesta de los hogares populares, la reunión de Jorge Barón Televisión y demás cantantes, la fiesta del 31 de diciembre, que esta vez va a ser aplazada debido a los efectos de la pandemia. Lo interesante de esto es que precisamente el tema de la libertad, que es el que subyace en el artículo, se ve afectado fundamentalmente porque las pocas libertades y licencias que tienen los movimientos populares, por ejemplo, las personas de bajos estatus económicos y sociales, además de que tienen poca posibilidad de expresarse y de vivir en sociedad libremente, les son quitadas, digamos, o les son, si se quiere, despojadas de las pocas licencias y diversiones que tienen debido a la pandemia. Pero es más cruel el asunto cuando vemos que, a pesar de que la fiesta va a ser cancelada, va a ser aplazada, no se hace una fuerte inversión en política social, y en política económica y en política cultural con esas personas que mal que bien iban a escuchar pues, a tener sus manifestaciones culturales sin ningún problema. Entonces esa es la primera parte, digamos que la libertad se ve afectada por el cinismo de los gobiernos latinoamericanos de decir al pobre quédese en casa pero no le damos que comer, no tiene una ayuda estatal propiamente. Ese sería el primer apartado. El segundo es básicamente que gracias a esa afectación popular y a esa afectación de las masas, precisamente han surgido o ha tenido un rebrote en los movimientos sociales, como bien lo expone Breno Bringel, al considerar que la pandemia no solamente se combate, y bueno, por supuesto las injusticias no solamente se combaten con cacerolazos, sino que muchos de los pueblos han tenido la, la, la gallardía de salir a la calle a pesar de las dificultades tan complejas que sufrimos en América Latina. En ese sentido yo hablo levemente de un surgimiento y un rebrote, no de la pandemia, aunque también se quiere ver así, pero también de los movimientos sociales, de la solidaridad, de las alianzas populares y por supuesto de la expresión
de las masas, de los pobres y de los desfavorecidos. En ese sentido también veo una seria complejidad, es que entonces las personas siguen demostrando de ese tipo, siguen manifestándose, siguen protestando por todo el derecho que tienen y que tenemos. La pandemia también se sigue manifestando, también sigue expandiéndose porque es tan libre como nosotros. Por eso el título, que es paradójico, no hay una libertad que es incierta, y esa libertad que es incierta se pone entre paréntesis por la pandemia. El tercer apartado lo tituló El otro virus, que por supuesto es hacer un análisis del neoliberalismo y su ramplonería y su carácter rapaz y su, si se quiere también, su carácter de despojador supremo y de eh, agresor de las masas populares y del pueblo como tal. Entonces, por supuesto, tomo elementos de Juan Carlos Monedero, de Atilio Borón, de Boaventura de Sousa, en los que se ve que la pandemia ha puesto en foco muchos de los temas que ya se vienen hablando: las divisiones sociales, la polarización, la pobreza, la desigualdad, pero esta vez como con más sensatez, y ahí es donde entra, por ejemplo, el virus neoliberal, como lo llama Atilio Borón y David Harvey, para implantar cinismo, ¿sí? Entonces, en ese sentido también se hace una conexión y se ve que no solamente tenemos el virus de la pandemia, sino también el virus del neoliberalismo, que no para, que tampoco, que tiene las mismas facultades de la libertad humana, que se mueve por donde quiera, que afecta al que quiera, que quiere agredir que puede agredir al que quiera y que no tiene ningún impedimento, que incluso tiene sus más grandes aliados en los empresarios. Y el cuarto apartado lo titulo lo titulo como, si se quiere, popularmente: México es una laguna y Centroamérica es una ola de mar. Y obviamente las terribles situaciones que atraviesan los pueblos latinoamericanos. En este pequeño apartado yo tomo para mirar sobre todo cómo las decisiones de los gobiernos democráticos, y pongo democráticos en comillas, afectaron la pandemia. Y fundamentalmente pongo a todos los gobiernos latinoamericanos, sean autoritarios, totalitarios, de derecha, de izquierda, aunque hay unos casos que son muy apremiantes, si se quiere, como el caso de México, en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue criticado fuertemente por la opinión pública latinoamericana por no tomar decisiones pertinentes y decisiones, si se quiere, afanosas, perdón, sobre la pandemia. Y Andrés Manuel López Obrador respetó la autonomía de los pueblos y respetó la autonomía de las personas, de los sujetos en México, y pues básicamente valoró mucho esto y puso, digamos, como alternativa que los que se puedan quedar en casa se queden, los que no salgan a trabajar, pero con los debidos cuidados, ¿sí? O sea, respetó la facultad de querer salir o no querer salir, como por ejemplo no fue ni siquiera evaluada en Brasil, como por supuesto en Argentina. Argentina fue uno de los focos interesantes porque apenas tomó su decisión de entrar en cuarentena, gobiernos como el de Colombia, gobiernos como el de Chile, también tomaron cartas en el asunto, pero son de los pueblos más afectados, de las naciones más afectadas en ese sentido. Y por supuesto hablo de los de Cuba y de Venezuela, que son básicamente los ejemplos a seguir, primero porque Cuba pues siguen mandando sus brigadas médicas, y Venezuela pues sigue aminorando la creciente de la pandemia. Como quien dice, son más las fake news, por supuesto, que la realidad tangible, como se ve descrita en algunos de los artículos citados. Y el último apartado pequeño es la palmada, el cachetazo, la cruel pedagogía, por supuesto, que nos ha enseñado el coronavirus, fundamentada por Boaventura de Sousa, y que básicamente hablo sobre cómo el virus simplemente nos puso otra vez, entre paréntesis, nuestra libertad. Por supuesto, quedan muchos más temas para hablar, para discutir. Esto es un análisis parcial, por supuesto. Son 18 páginas de las que yo trato de hacer un rastreo bibliográfico. Por supuesto, en algún momento, desde el primer apartado,
tengo la inclinación de mirar, por supuesto, las ubicaciones, los lugares en los que básicamente se crean las desigualdades sociales, por ejemplo, hablar del centro, del sur, del norte, que son temas que no solamente se ven en Colombia, sino que se ven pues, básicamente en toda América Latina. Y que me hizo pensar, por supuesto, y me hizo tomar la iniciativa respecto al trabajo del profesor Santiago Castro Gómez, que es el de tejidos oníricos, sobre la fundamentación de las ciudades, sobre cómo se armaron las ciudades, y que la pandemia vuelve a tomar partido y nos vuelve a mostrar que aparentemente hay problemas que no se solucionan, que son vanos si se quieren, pero que vuelven a tener un impacto en nosotros y vuelven a generar si se quiere, una cruenta reflexión, porque pues como dice el querido Goya, ¿no? La letra con sangre entra. Muchas gracias y hasta la próxima.